Hola, ¿cómo les va? Qué gusto verlos. Soy María Scherer y hoy toca hablar de MC. Y nadie mejor para hablar de ese partido que Jorge Álvarez Maínez, diputado. Jorge, qué gusto tenerte aquí de nuevo en Latinus. Gracias, María. Es un privilegio. Jorge, ¿qué es exactamente lo que estamos viendo, ¿no? En una esquina Nuevo León y la dirigencia y en otra esquina Jalisco. No, yo creo que hay un muy buen texto que se publica esta semana de Viri Ríos. Yo creo que hay una decisión fundamental cuando se hace política. De tiempos. Y Carlos Castillo la nombraba la brega de eternidad, Castillo Peraza. Creo que eso es lo que está sucediendo en Movimiento Ciudadano. No queremos renunciar al futuro y no lo vamos a hacer así nos presione el grupo de poderes fácticos que llevó involuntariamente a Andrés Manuel a la presidencia. Movimiento Ciudadano gobierna 2 estados, ¿no? Y por lo que se ve desde fuera hay dos posturas dominantes con respecto a lo que se debe de hacer en 2024. No digo que no sea posible y yo no pienso que en los partidos deben ser uniformes las opiniones, pero está, o sea, de cierta manera parece ya partido en 2. Los gobierna muy bien, primero diría eso. Movimiento Ciudadano tiene como carta de presentación sus buenos gobiernos en todos los ámbitos, a nivel estatal, pero también en los municipios, en Guadalajara, en Monterrey, en Zapopan, en Tlajomulco, en Tlaquepaque. Tenemos esa carta de presentación, en Campeche capital. Y después lo que diría es, creo que esta cosa que hay en el país de que hay 2 visiones de país, la del presidente y la de su oposición, o que ahora se quiere trasladar al ámbito interno de Movimiento Ciudadano, es falsa. Hay muchísimas visiones, hay pluralidad. Este es un país muy diverso, con muchas regiones, hiperregionalizado, y eso es lo que estamos viendo hoy de cara al 24, y es lo que creo, que este conjunto de poderes fácticos que quieren construir a como dé lugar una coalición con el único propósito de enfrentar al presidente, están cometiendo ese error. Están pensando desde la Ciudad de México, desde la política tradicional, desde el esquema de la vieja política, y en Movimiento Ciudadano jamás vamos a ir con ese esquema. ¿Por qué ustedes no comparten ese sentido de urgencia de esa oposición? Porque Dante lo dice de una manera y lo hace con su sobrina, pero yo te diría con mi hijo. Porque mi hijo va a tener 10 años en el 2030 y va a haber país para él, va a haber México para él y va a haber México para millones de niñas y de niños. Esta idea de que en el 24 se nos acaba el país, de que es el todo o el nada, pero además la principal bandera del actual régimen es quienes están enfrente de él. La gente escoge de lo que hay y la gente prefiere al actual régimen por sobre los partidos y sus dirigencias, por sobre Alito y Marco Cortés. Eso es evidente, pero si ellos no lo entienden, se los tenemos que hacer entender con una estrategia distinta y una irrupción que va a simbrar, yo creo, el mapa político de México en el 2024. Da la impresión otra vez, ¿no? Visto desde fuera, que si Alfaro dio el mensaje que dio y habla públicamente de que no hay diálogo, es porque no lo hay. Dante dice lo contrario. Hay diálogo permanente. Una de las cosas que Dante Delgado aprendió de Fernando Solana, entre otros mentores que tuvo, es a que siempre haya diálogo en Movimiento Ciudadano. Todo el tiempo tenemos reuniones, tenemos coordinadora nacional, comisión permanente, Consejo Ciudadano Nacional. Todo el tiempo hay diálogo. Lo que no puede haber es condicionamiento de ese diálogo y lo que no puede haber también es prefiguraciones. Y además algo que Dante Delgado dice es que hay que respetar los distintos ámbitos. Él jamás se mete a sugerirle a los gobernadores o a los presidentes municipales empresas, figuras para su gabinete, compromisos. Jamás tiene ese tipo de intercambio con los gobernadores. Y la política de Movimiento Ciudadano se decide en los órganos de Movimiento Ciudadano con un diálogo permanente y amplio con estos liderazgos y con más liderazgos. Pero lo que hay que entender es que todos los liderazgos son importantes, absolutamente todos. Y yo confío que ese diálogo siga, permanezca. Enrique es una persona a la que siempre hemos apoyado, de la que siempre nos hemos sentido orgullosos en Movimiento Ciudadano, aunque él ha decidido no ser militante. Y por supuesto que ese diálogo va a continuar. Yo confío en la capacidad política de Dante. No es militante, pero Clemente Castañeda, que comparte la postura de Alfaro, sí lo es.
Creo que comparten cosas. Yo también comparto cosas de lo que ambos han planteado. En el caso de Clemente, comparto parte del diagnóstico que está haciendo, pero por supuesto que cada quien tendrá que tomar una definición. Este es un tiempo de definiciones y creo que en Movimiento Ciudadano no nos podemos dar el lujo de equivocarnos. Yo te lo he dicho a ti varias veces aquí y en otros espacios que no comparto que en el 2018 Movimiento Ciudadano debió haber ido en el frente. Creo que fue una decisión con muchos matices. No se puede arrepentir uno de lo que hace en la vida, pero creo que Movimiento Ciudadano se debió haber diferenciado antes, como se había hecho en Jalisco y en Nuevo León y en Campeche, y como se ha hecho en donde hemos ganado, en Nayarit, en Colima, Sonora, en donde hemos crecido y sido opción de gobierno. Y creo que no podemos volver a tropezar con la misma piedra en el 24. Jorge, siempre se le criticó, o hasta hace recientemente a la oposición, que iba muchos pasos atrás de Morena, ¿no? Terminan de afinar, bueno, no está terminado 100% de afinar, pero avanzan en cuestión de su método, ¿no? Van avanzando en filtrar, digamos, algunos de sus candidatos. Y hoy, el que parece rezagado es MC. Yo entiendo que ustedes quieren respetar los tiempos legales, ¿no? Ustedes lo han dicho reiteradamente, pero políticamente parece que tampoco están avanzando. Fíjate que yo creo que ese no es el error de la oposición, al contrario. Creo que el error de la oposición, y en la oposición ampliada meto a estos poderes fácticos, a algunos medios de comunicación, es desayunar, comer y cenar, presidente de la República. Tú pones, hay programas de radio que son 1 hora y media de mañanera, y que se supone que son de sus críticos. Entonces, esta forma en la que les ha fijado la agenda ha sido contraproducente. Los poderes fácticos todavía tienen la ilusión de que el presidente cambie de caballo, o de yegua en este caso, por caballo, y creen que lo van a condicionar con esta candidatura que están apoyando ahora, que por supuesto que tiene, creo que, una decisión estratégica correcta, un planteamiento estratégico correcto, pero lo que los mexicanos... La de Xóchitl Gálvez. Los mexicanos jamás van a aceptar ese vehículo, ese programa y a los impresentables que tiene al lado en este momento. A ver, volvamos a la discusión de los tiempos. Es cuestión de tiempo. La diferencia de fondo entre Alfaro, Castañeda y la dirigencia, o más Samuel Colosio, ¿es cuestión de tiempos? Mira, es cuestión de estrategia, de visión, y yo creo que es una diferencia que a lo mejor hoy se está exponiendo de forma más pública, pero por ejemplo en el 21 las mismas personas que hoy plantean este tema planteaban que fuéramos en alianza en Nuevo León con el PAN. Imagínate el error que hubiera supuesto no haber tenido un estado como Nuevo León gobernado por Movimiento Ciudadano. Y en el 18 fue el mismo tema con el Frente y con la candidatura de Ricardo Anaya. Y creo que son cosas que no se valoran en su justa dimensión. Lo que ha construido Movimiento Ciudadano es una historia de identidad propia, de mística propia, y lo que hoy tenemos es precisamente esa plataforma ciudadana que en más de la mitad de los estados del país está arriba de la alianza en intención de voto, en más de la mitad. Nosotros somos mucho más competitivos electoralmente que la alianza, gobernamos a más población, triple de población que el PRI, tenemos prácticamente 50% más senadores hoy que el PRI, no hemos dejado de crecer también en la Cámara de Diputados, y creo que no ver esa tendencia de crecimiento es un problema, porque desgraciadamente este es un país en el que se está volteando más al pasado que al futuro, y Movimiento Ciudadano creo que justamente se está diferenciado por hacer lo contrario. Ayer, declara Marco Cortés algo así como el único ingrediente que hace falta para ganarle a Morena es Movimiento Ciudadano. Y habla algo sobre la presión ciudadana, ¿no? Yo entiendo que la presión que realmente ahorita tiene encima Movimiento Ciudadano es la de la alianza, ¿no? Más los poderes fácticos a los que tú has aludido. Lo de él lo entiendo más como una presión ciudadana a partir del voto. ¿Qué les dicen a ustedes sus encuestas, los otros estudios que hagan los grupos de enfoque, etcétera? ¿Les van a cobrar eso? ¿O todo lo contrario?
Es que estamos en una época en la que cuando uno habla de la ciudadanía, pues habla desde su celular y desde sus WhatsApp y desde sus vecinos y el grupo de familia. Todos somos parte de un cierto algoritmo. Y el problema que ellos tienen con esta definición de la presión ciudadana es que están encerrados en una Twitter. caja de eco y que en una cámara de eco y están realmente viéndose los ombligos entre ellos mismos, pero los ciudadanos de este país detestan al PRI. Cada día, desgraciadamente, por el legado histórico que tuvieron muchos panistas como el propio Castillo Peraza que he citado aquí, detestan cada día más al PAN y ven imposible un retorno a ese pasado. Hugo Chávez se eternizó en Venezuela porque la oligarquía nunca entendió que tenía que formar un proyecto alternativo, que no podían regresar los que habían llevado a Hugo Chávez al poder. Y en Movimiento Ciudadano no podemos permitir que en México suceda lo mismo que en Venezuela. Hay que darle un proyecto de futuro, un proyecto socialdemócrata que proteja libertades, derechos humanos, que tenga una dimensión regional en la que se decida el futuro no desde la Ciudad de México, desde Nayarit, desde Campeche, desde Sonora, desde Baja California, desde cada ámbito local que está construyendo este movimiento. Ahora, Jorge, el efecto Xóchitl Gálvez, como lo llama, ¿no? Clemente Castañeda, es innegable, ¿no? Existe, se instaló. Yo no sé qué va a ser de él en las próximas semanas, en los próximos meses, pero es una realidad innegable en este momento. ¿Qué van a hacer ustedes con eso? O frente a eso. Pues actuar con inteligencia, con prudencia, con sensatez, no descalificarla, porque como te digo, creo que es una buena idea. Sé por qué están pensando en ella, sé quiénes están pensando en ella, y me parece que es una buena idea. Lamentablemente se han equivocado en apadrinarla, sobre acompañarla, sobre exponerla, confrontarla con el presidente. Esa no es la estrategia correcta para ganar, y montarla en unos vehículos desprestigiados. Con esos compañeros de viaje es imposible ganar. Entonces, un Te buen lo digo por el conductor 18. en un mal coche. Es una muy buena idea. Creo que hay muchos perfiles como el de Xóchitl que tienen esa misma potencia, esa misma decencia. Incluso en el frente, Beatriz Paredes, sin duda alguna, es otro perfil con estas características. Y en el ámbito ciudadano también. Pero creo que esta idea caudillista de creer que alrededor de una persona se construye todo, la verdad es una visión bastante centralista. En México, la gente de Tijuana no decide en función de las perspectivas, de las dinámicas que tenemos aquí. Y creo que una de las cosas que va a tener Movimiento Ciudadano es que frente a dos candidaturas que se están construyendo en la misma vieja política, en la misma clase política, puede haber una irrupción de un fenómeno totalmente distinto. Los fenómenos no se decretan, se construyen y además suceden de forma espontánea. No suceden, digamos, desde Twitter o desde una generación con granjas de trolls y de bots de tendencias. A ver, te lo pregunto porque déjame ponértelo así. Claudia Sheinbaum es o dice representar al progresismo dentro de Morena. Xóchitl Gálvez se reivindica como progresista. Movimiento Ciudadano siempre se ha definido así, ¿no? Como progresista. Ahora resulta que todos son progres. ¿Eso les va a complicar a ustedes diferenciarse o no? No, porque existe la congruencia, es a lo que me refiero. Puede decir quien sea el candidato o la candidata del PRI del PAN que es progresista, pero ellos votaron con Morena la militarización del país. Puede decir que es progresista, pero ellos votaron con Morena la prisión sin juicio. Puede decir que es progresista, pero ellos votaron con Morena la ley Saldívar. Puede decir que es progresista, pero ellos votaron con Morena que los consejeros del INE se eligieran por tómbola, y por eso el INE está en el momento que hoy está. Ellos votaron con Morena una iniciativa para reducirle facultades sustantivas al Tribunal Electoral. Entonces, es a lo que me refiero. Esas cosas no se declaran, se demuestran, se avalan con hechos, y sí creo que Movimiento Ciudadano va a tener una ventaja de congruencia que no va a tener ni la coalición ni la candidatura del régimen. Y creo que eso vale mucho en política. Ustedes, lo dijiste hace un momento, pero han advertido a Xóchitl sobre sus compañeros de viaje, ¿no? Sobre este vehículo defectuoso que probablemente vaya a conducir. Ahora,
¿Qué hay con los panistas, con los expanistas, con los expristas que habitan ahora MC? También tienen los suyos. Sí. Patricia Flores, Ivonne Ortega, Fausto Barajas, etcétera, etcétera, etcétera. Claudia Ruiz Massieu dicen que va para allá. Esperemos que haya más, porque pues, la gente en este país tiene una historia. El problema es cuál es esa historia, es dónde han estado y en qué aspectos. Varios de los que mencionas son legisladores que justamente se opusieron a la forma en la que votaba su partido, a la forma en la que se daban las dinámicas de sus bancadas. Es gente que ha luchado por una beta democrática. El problema no es cambiar de partido. El ingeniero Cárdenas cambió de partido. El problema es cuáles son los ideales que defienden. Por eso esta idea de la congruencia y de qué hemos hecho, cómo hemos votado, cómo hemos actuado en las posiciones que hemos tenido, creo que va a ser determinante. Pero sí me parece que hay contrasentidos brutales, como el que le señaló Samuel García al presidente Fox. Él pasó a la historia por sacar al PRI de Los Pinos, 70 años. Pasó a la historia por eso y ahora lo quiere de regreso. Entonces, esas vueltas en U en la vida, desde mi punto de vista, son inaceptables. No los cambios coyunturales y no también los cambios de dirección en una determinada carrera política. Déjame volver un poco al principio, Jorge. ¿De qué tamaño? Alfaro, por supuesto, ¿no? Ya se manifestó con apoyar a la alianza. ¿De qué tamaño es esa postura en MC? ¿Es todo MC en Jalisco? ¿Es Alfaro y unos cuantos más? Es que Movimiento Ciudadano no es una organización de burocracias. A lo mejor cuando se quiere hacer ese análisis se piensa que es como en el PAN o como en el PRI, que hay una nomenclatura o una burocracia partidista en la que se define. Nosotros somos un vehículo y sobre todo lo que tenemos en Jalisco, en Tlajomulco, en Zapopan, en Guadalajara, pero también en Nayarit, en Sonora, en Campeche, en Nuevo León. En Campeche y en Nuevo León, hoy no solamente estamos arriba de la alianza, estamos arriba de Morena. La alianza no está así en ningún estado de la República. Y en esos estados lo que hay es un movimiento ciudadano genuino, no una burocracia partidista que defina este tipo de discusiones. Creo que mientras tengamos la estrategia correcta, vamos a tener el apoyo ciudadano, porque hay mucha gente en este país que quiere otra opción, que quiere algo distinto, que no quiere regresar al pasado y no se lo podemos dejar de ofrecer por un condicionamiento de los poderes fácticos. Ahora, si no hay, como dices, burocracia, ¿no? Si es un partido formado por ciudadanos libres, pues el riesgo, ¿no?, frente a estas dos posibilidades de ruptura es mayor o es grande. Es que el gran riesgo sería que tuviéramos el error de acompañar a la vieja política y de ir en el Titanic con ellos, de ir al suicidio político que significa esa alianza. Ese es el gran riesgo del Movimiento Ciudadano. Lo demás es puro crecimiento, puro ganar y además demostrarle al país que la contienda va a ser entre nuestro proyecto de futuro y el proyecto actual que gobierna México, que en muchos sentidos representa el pasado. Jorge, un gusto siempre platicar contigo. Muchísimas gracias. Al contrario, María, siempre es un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Soy María Scherer y lo espero aquí en unos días. Muchas gracias por acompañarnos.